¿Existen ciertos patrones de comportamiento respecto a un menor que ha sufrido abuso? ¿Es posible identificar ello? Claro que sí. Por ejemplo, él tiene, por ejemplo, no puede dormir, hay hipervigilancia, o sea, ellos están cambiando su conducta, se vuelven más evitativos. En el colegio, si es que el problema es en el colegio, algún problema que pueda presentar, ya no quieren ir, y la pregunta que nunca hacemos es ¿por qué, no? Estamos con la psicóloga Danila Villegas, quien nos va a dar una mayor orientación respecto a lo que va a pasar o lo que tiene que ocurrir en este proceso finalmente de afrontar situaciones tan complejas como las que han ocurrido tanto en Chiclayo, en San Martín, tantos otros casos que no se hacen públicos, no se denuncian, pero que están allí. La escuchamos ahora sí, doctora Villegas. Buen día. Sí, bueno, finalmente, ¿Hola? sí, le escuchamos bien, gracias por la comunicación. La pregunta era finalmente, ¿cómo afrontar, tanto como familia, como sociedad también, ante situaciones como las que se han dado a conocer esta semana en nuestro país? Es decir, la familia finalmente, ¿cómo tiene que afrontar ello? El entorno familiar, la sociedad misma, ¿cómo enfrentar situaciones como las ocurridas en nuestro país? Primero tenemos que entender que el abuso sexual no es solo un problema del niño, ¿no? También es un problema familiar. Entiendo. Y también tenemos que entender que es un proceso que va a ser muy difícil de superar tanto para la víctima como para la familia. Tenemos que entender que esto más que todo se debe dar como una cultura de prevención. Debemos tener más cultura de prevención. Los padres tienen que estar más pendientes de sus hijos, ver cómo es el entorno en casa, en el colegio. Definitivamente los niños siempre deben experimentar que siempre lo más importante es su cuerpo, ¿no? El cuidado de su cuerpo, enseñar a no tener miedo, enseñar que lo más importante es la comunicación. Yo debo comunicar y debo siempre decir a mi hijo, tienes que conversar conmigo, así pienses que mamá o papá se va a molestar, porque siempre el agresor hace que el niño pues no cuente lo que le está pasando. Entonces uno tiene que tener la comunicación con nuestros hijos más fluida todos los días. Tenemos que entender que el niño también es un ser que siente, y también a nivel físico y emocional, ¿no? Que a veces eso es lo que no se trabaja. Claro, ahora, porque digamos, esos para muchas familias es algo para mí preocupante. Continúan siendo temas tabús, el tema de la sexualidad, el tema del cuidado del cuerpo del menor, de nuestro cuerpo cuando se es hijo, y que esto en cierta forma no es positivo para como sociedad estar preparados. Es decir, el decir a los padres de que el hablarle a su niño, a su niña, no es algo malo, sino es necesario incluso, porque a ver, nadie quiere que pase esto a alguien de nuestra familia, pero lamentablemente en la sociedad hay sujetos como este sujeto en Chiclayo que están y que pueden estar dentro de nuestro entorno, y tenemos que estar preparados para justamente afrontar ello. Yo creo que ahí es importante el trabajo desde el hogar, de concientizar a los padres que aún para ellos, algunos, esto es un tema cerrado, un tema tabú, un tema del que no se puede hablar, y que incluso algunos ni siquiera permiten que en el colegio sus hijos puedan recibir ese tipo de orientación. Así es, definitivamente hay que entender que hay que empoderar a los niños, ¿no? Hay que darles las herramientas necesarias de ellos mismos de autoprotección. Claro, y digamos, aquí finalmente, ¿cuál tendría que ser el rol, ya basándonos efectivamente al caso de la menor violentada en Chiclayo y también en San Martín, de la sociedad? Porque digamos, estos días que han transcurrido en base a lo que ha pasado en Chiclayo, hemos observado una sociedad difusora de la víctima, más no del agresor, ¿no? Una sociedad que en cierta forma revictimiza al menor, revictimiza a la familia. Es decir, esto en cierta forma hace más difícil el superar esta situación. Así es, porque
Definitivamente hay que entender que se tiene que dar la ayuda, ¿no? Y la ayuda primero es como que el padre tiene que aceptar el evento y que no es fácil, ¿no? Es difícil hacer un afrontamiento del hecho. Es llevar un tratamiento con un psicotraumatólogo, que es el especialista en lo que es en esto de los traumas, ¿no? Definitivamente tanto el padre como la víctima necesita tratamiento, ¿no? Y es un tratamiento especializado, individual y de la familia también. Hay que evitar siempre a la víctima, pues dependiendo de la edad, ¿no? Es el tratamiento, pero definitivamente no es fácil, es un proceso largo, y más a la víctima. Ahora, finalmente, digamos, como sociedad, para algunos estoy convencido de que nos pueden estar escuchando familias que han afrontado esta situación, pero que por un tema de la vergüenza, por un tema del qué dirán, que lo ponen por delante más que el hecho de poder hacer conocer a la autoridad y que el culpable pueda pagar su culpa, aún existe esta situación de la vergüenza, de mejor no lo digo, mejor lo dejamos aquí. ¿Cuál es el mensaje finalmente a esas familias, a esas personas, a esos padres, a esos niños jóvenes que nos pueden estar escuchando, mujeres y adultas, varones, adultos? Primero que no están solos, primero que todo tiene solución y que todo pasa definitivamente con un proceso de afrontamiento, y yo entiendo que las personas somos muy fuertes y podemos siempre reinventarnos. Exitosa. Cuando pasa algo negativo, como lo que mencionas, definitivamente lo correcto es denunciar y hacer eso, ¿no? Hacer público para que esta persona no vuelva a hacer lo mismo, porque a veces se callan y se sigue dando la conducta repetitiva con otras personas. Definitivamente bastante la cultura de prevención. Yo indicaría a los padres cuidado de sus hijos y enseñarles que la sexualidad no es mala, al contrario, que como cada uno tiene que aprender a que el niño se desarrolle solo. Ahora, finalmente, para cerrar, doctora Villegas, el rol del Estado, el rol del gobierno finalmente ante esta situación, es decir, en los colegios, en los centros comunitarios, en las comunidades, sobre todo en las más alejadas, donde la información allí es muy escasa en todo aspecto y también en este. ¿Cuál tiene que ser este rol como gobierno que protege finalmente a su sociedad, a sus integrantes? Definitivamente, como lo acabas de mencionar, tiene que ser un rol de protección, ¿no? Protección para la familia, tanto en la familia como en el colegio. Y definitivamente algo que tenemos que tener en cuenta es cuando el niño es abusado en casa, en el colegio es donde quizás pide la ayuda, ¿no? Y cuando es viceversa, cuando es en el colegio, en casa pide la ayuda, a veces no nos damos cuenta, y eso es lo que tenemos que ser como más comunicación entre padres, profesores y la sociedad, ¿no? Y el entorno, porque eso es lo que debemos sentir, que nos protegen, que estamos seguros, y eso también depende mucho del Estado, ¿no? Doctora, no sé si usted tal vez dentro de su experiencia profesional nos pueda decir si existen ciertos indicadores finalmente que uno como padre o como profesor o como vecino podría hacer que las alarmas se enciendan. ¿Existen ciertos patrones de comportamiento respecto a un menor que ha sufrido abuso? ¿Es posible identificar ello? Claro que sí. Por ejemplo, él tiene, por ejemplo, no puede dormir, hay hipervigilancia, o sea, ellos están cambiando su conducta, se vuelven más evitativos. En el colegio, si es que el problema es en el colegio, algún problema que pueda presentar, ya no quieren ir, y la pregunta que nunca hacemos es ¿por qué, no? Eso es lo que le falta preguntar al papá. Y, por ejemplo, ¿con quién es el cuidado? No, ya no quiero ir a ese lugar, no quiero ir a jugar, pero el papá le deja ir y no verifica con quién está, ¿no? Entonces los signos de alerta siempre, de alarma, van a estar. Solo hay que tomarles más en cuenta y escucharlos. Lo más importante es escuchar, porque los niños también sienten y piensan. A veces el agresor es la misma familia, o a veces el agresor es alguien que uno conoce. Entonces uno tiene que entender que al niño hay que enseñarle que nadie toca el cuerpo más que él mismo cuando hace el aseo personal, o los padres, pero a veces eso es lo que no enseñamos a los padres, y también tienen que aprender a decir que no, ¿no?
Claro, es importante, doctora Villegas. Yo le agradezco por la comunicación. Creo que es importante que estos temas dejen de ser en algún sector de la población temas tabús, temas de los que no se hablen y sean más el tema de diálogo, el tema de conversación en casa, en los colegios. Digamos, no es pecado, no es algo malo el hablar de lo que se debe y lo que no se debe hacer, el cuidar nuestro cuerpo. Yo solo quiero tal vez que usted nos pueda dar una idea o a todas esas familias, a esos padres, a esas personas finalmente que han afrontado momentos tan complicados como el que hemos conocido esta semana y de que, digamos, la sociedad también tiene que ayudar a que esta persona no se sienta aislada, es decir, que atravesó un momento muy doloroso que posiblemente lo pueda llevar marcado por los años de su vida, pero que esto no necesariamente tiene que representar en que va a ser una persona aislada de la sociedad, que no se va a poder integrar a la misma sociedad, al desarrollo educacional, al desarrollo, digamos, laboral en años posteriores. Hay que entender que definitivamente los problemas que le pasan a alguien, en este caso como un trauma, no es su culpa. El primer paso hay que entender que no es su culpa, no fue culpa de la víctima. Entonces eso es lo que va a cambiar. Va a cambiar cuando yo haga la terapia individual y comienza a hacer mi afrontamiento, donde me doy cuenta de que eso no va a cambiar mi vida. Sí va de repente marcar, como lo mencionas, pero haciendo la terapia se supera y aprendes a entender que es parte de lo que te tocó vivir, pero no es lo que va a marcar tu vida, en tu vida personal, en tu sexualidad, porque definitivamente va a haber tratamiento tanto físico como psicológico para esta persona, para las víctimas que suceden en esto, ¿no? Pero a veces no hay tratamiento, no se sigue el tratamiento y por eso es que la persona decae. Hay que continuar con el tratamiento. Yo recomiendo a las personas que busquen ayuda, están los centros psicológicos cerca de casa. A veces es mejor hablarlo que callarlo y definitivamente todo tiene solución. Claro, y doctora, yo sí quiero robarle unos minutos más porque usted ha dado algo importante, ¿no? El continuar con ello. Y creo que aquí es importante el rol del Estado de seguir y acompañar en todo momento a estas víctimas, no solamente cuando es noticia, no solamente cuando los micrófonos y las cámaras están puestas en este tema, sino acompañar cuando ya tal vez nadie se acuerda de ello, pero ellos seguir con este trabajo de poder estar con la familia, de poder estar con la víctima finalmente. Claro que sí, porque definitivamente entendemos que la víctima altera su desarrollo cognitivo y emocional, ¿no? Y eso no se va a curar en un mes o en 2 meses. Eso es un proceso largo que tiene que darse y definitivamente sí, el tratamiento es el compromiso tanto en este caso del profesional con la víctima o con la familia. Hay que sanar no solo a la víctima, también a la familia, porque a veces la familia cuando vea que algo sucede comienza a ponerse triste y a llorar frente de la víctima y eso es lo que debemos evitar. Debemos apoyar y darle la seguridad, ¿no? Seguridad de que esto va a cambiar, de que esto va a pasar. Depende mucho del trabajo en equipo. Hay un trabajo en equipo que sí se puede. Se ha visto casos que han superado y ahora son personas realizadas y felices porque entendieron que no fue su culpa y eso es lo que debemos trabajar. Yo le agradezco por la comunicación, doctora Danila Villegas, ella es psicóloga, que nos ha hablado de temas tan importantes y que tienen que estar siempre en la agenda de los medios de comunicación. Lo es de Exitosa No de ahora, de mucho tiempo, y justamente también esto ser parte de la conversación en los hogares, en los colegios. Ha sido la doctora Danila Villegas, psicóloga, quien ha estado con nosotros mediante enlace telefónico hablando de un tema tan importante como es el tema de la comunicación y de cómo afrontar esta situación tan dolorosa que sufre la persona y la familia también respecto a un abuso que se pueda tener en algún punto de nuestra vida.